Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, qué espectacular, ¿verdad? Aquí tenemos esta parábola magnífica y hoy celebramos en este último día, 31 de enero 2025, para llegar al año de primer mes del año 2025. Miren, la fiesta de San Juan Bosco, gran santo, padre y maestro de los jóvenes. Y la palabra de Dios, como siempre, viene anillo al dedo, porque mirando y comparando las características de San Juan Bosco, podemos aplicar y podemos entender el Evangelio. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, primer elemento, echar la semilla en la tierra, la pedagogía. San Juan Bosco fue un gran pedagogo. Se preocupó verdaderamente de los niños, de los jóvenes en estado calamitoso. Sin educación, que el gobierno les ha dado la espalda. Pero nosotros nos ufanamos, ¿verdad? Y cada vez que escuchamos discursos de nuestra gente encargada de la educación, de los ministerios, ellos te hablan siempre de las maravillas, de las maravillas. Sin embargo, yo les puedo decir que estamos perdiendo 6-0 nosotros en cuanto a organización. Porque es mentira, queridos hermanos. No estamos haciendo lo que Dios nos pide. Este país es un país tan pequeño, con tantas riquezas, que si dejamos de robar, dejemos de robar, queridos hermanos. Dejemos de ser corruptos, dejemos de aprovecharnos de una gente tan noble como es el pueblo paraguayo, la gente sencilla, que al mismo tiempo yo ya me doy cuenta que ya estamos rayando hacia la ignorancia, y de tanta ignorancia entonces ya estamos en una incapacidad, ¿verdad?, de reaccionar, Somos un pueblo ya cada vez más dormido, ya nadie sale. Antes por lo menos se veía durante la dictadura, oíla, grupo, no sé lo que sea, y luchar. Hoy en día nos hemos adormecido todos y se nos hace lo que se quiere, se nos juega como la bella durmiente. Y entonces, queridos amigos, cuando dice el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. ¿Por qué les comparaba con San Juan Bosco? Porque justamente tenemos que apostar a la educación. O si queremos apostar desde el aspecto religioso, tenemos que apostar a la evangelización. A ver, hay luego una frase maravillosa, ¿verdad?, que se suele utilizar. Dice, evangelizar educando. Viste que los dos elementos no podemos separar. Evangelizar, educando. La educación es evangelización.
Antes decíamos también la promoción humana, la promoción del hombre. Solamente que después se desvirtuó también cuando vinieron todos estos izquierdistas, comunistas, que esto, que aquello, y entonces todo era educación, educación, pero se olvidaban del valor principal, que es la parte de la evangelización. No podés olvidarte de Dios. Es como decir, el pez le sacás del mar y entonces el pez se muere, ¿verdad? Porque el pez dentro del mar tiene vida, pero si al pez le sacás del mar, se muere. El cristiano, el hombre, en Dios, dentro de Dios, con los valores de Dios, vive. Pero si le sacás al hombre fuera del mar, fuera de Dios, el pez, el hombre no sobrevive, se muere. Dios, el mar continúa siendo mar, ¿verdad? Y el pez vos le sacás y después ya no hay más pez, porque se muere. Sin embargo, el mar continúa, así también Dios continúa siendo Dios. El hombre sin Dios se muere. Entonces, así también, queridos amigos, ya digo, ya mañana ya llega la educación, evangelizar educando y educar evangelizando. Nos olvidamos, queridos, o no sé si nos olvidamos, no digo que nos olvidamos, llegó por año. Somos cabeza dura, somos egoístas y queremos seguir, y queremos seguir, y queremos acumular, y queremos adueñarnos de todo, y queremos manejar, porque queremos hacer nuestra fechoría en síntesis, y no pensamos en el bien del pueblo, de la gente, del hermano. Y justamente estamos con San Juan Bosco hoy en este día. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Esta es la predicación de San Juan Bosco. Y además, queridos hermanos, para que entiendan, porque le preguntaron a don Bosco, porque él vivió situaciones muy difíciles políticas en su tiempo, en que vinieron y le preguntaron, ¿usted está a favor de los estados papales o está a favor de la nueva República de Italia que están haciendo? Porque Italia, ¿verdad?, invadió, porque todo era territorio del Papa, ¿verdad?, que tenía un poder estatal, terrenal. Y le hicieron la guerra y le sacaron todo y se quedó así el Vaticano chiquitito, no sé cuántas hectáreas, son 23 o algo así son, ¿verdad? Y entonces vienen y le preguntan, los ministros allá del norte, de Turín justamente, Cavour y toda esa gente, ¿verdad?, le preguntan, ¿usted está a favor del Papa o está a favor nuestro? ¿Y qué le dice San Juan Bosco? Mi política es la política del Padre Nuestro. Mi política es la política del Padre Nuestro. Y entonces, estoy a favor del Papa, pero también estoy a favor de todo aquello que dignifica al hombre. Preocupada de cualquier otra cosa, pero sin embargo, estos chicos de la calle, mirá cómo están. Esos chicos mañana vendrán con la pistola a ustedes a sacarle lo que ustedes hoy no le están dando. Así es que, queridos hermanos, si queremos nosotros construir nuestra nación antes de que sea tarde, porque ya vemos luego ya que hay mucho motochorro, muchas cosas que están sucediendo en medio de nosotros, da peixa guarey la ñandeneta, da peixa guarey. Entonces tenemos que movernos, evangelizar educando, educación, educación, y educar evangelizando, dando Dios, ofreciendo Dios, porque es el único que nos dará la realización y la planificación de nuestra vida y de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Y San Juan Bosco ruega por nosotros.